La única razón de por qué todavía no se manifiesta lo que deseas y de por qué pareciese que ninguna técnica de manifestación pareciese resultarte es que todavía sigues ofreciendo resistencias y no permites que eso que deseas se manifieste en tu realidad. Y este video trata de eso, de cómo disolver las resistencias y permitir que se manifieste lo que deseas. Y funciona para cualquier técnica que puedas estar aplicando, siempre y cuando esté basada en los tres principios, que son el pensamiento, el sentimiento y la creencia, que es algo que yo personalmente enseño en la mayoría de mis videos. Entonces, independientemente de la técnica que estés utilizando, ya sea visualizarte en posesión de lo que deseas, pedirlo en oración, afirmarlo, leer una declaración, o quizás te has grabado un audio y lo estás escuchando diariamente y estás autosugestionándote con eso que tú deseas, lo que te voy a compartir a continuación te va a resultar extremadamente valioso. Y es algo que pude estudiar en el libro La Ley de la Atracción de Esther y Jerry Hicks, que así como Sobrenatural de Joe Dispenza es un excelente libro de manifestación, y te lo digo después de haber estudiado múltiples libros de desarrollo personal, espiritualidad, manifestación y metafísica. Así que escucha bien. Cuando tú intencionas algo que deseas manifestar, independientemente de la técnica, siempre y cuando esté basada en principios, automáticamente se crea una brecha, un camino entre tu situación actual y el resultado final de lo que deseas manifestar. Digamos que esa brecha es una separación vibratoria. Actualmente estás en una vibración y eso que deseas está en una vibración diferente. La clave está en aprender a cortar esa brecha para que eso que tú deseas se manifieste en tu realidad. Entonces, la mayoría de personas lo que suele hacer es aplicar algún tipo de técnica 10 minutos cada día, como por ejemplo la visualización. Entonces se visualizan en posesión de lo que desean y mientras lo haces se sienten bien, pero luego el resto del día se la pasan emitiendo pensamientos negativos que generan sentimientos negativos y vibran bajo, y en vez de acortar esa brecha vibratoria la expande, porque cuando tú piensas en lo que deseas y te sientes bien con ello, es como si dieras un paso y acortaras más esa brecha. Pero cada vez que tú emites un pensamiento negativo que genera un sentimiento negativo, alargas esa brecha. Entonces la clave está en disolver esas resistencias, que en otras palabras es liberarte de la negatividad, dejar de emitir pensamientos negativos que generan sentimientos negativos que son contrarios al objeto de tu deseo. Y lo que te quiero decir con esto es que jamás vas a manifestar lo que deseas si te la pasas 10 minutos de tu día utilizando algún tipo de técnica, ya sea visualización, ya sea si escribes lo que deseas, el lenguaje presente y agradeciendo por ello, quizás te fabricaste un audio para poder autosugestionarte con eso que tú deseas crear. Si el resto del día te la pasas pensando de forma negativa, criticando, juzgando, culpando a los demás, emitiendo pensamientos negativos que generan sentimientos negativos que bajan tu vibración, porque es como si avanzaras un paso al pensar en lo que deseas y sentirte bien y creer en la capacidad que tienes para lograrlo, pero luego te desviaras 99 pasos en otra dirección cada vez que en tu día a día emites esos pensamientos negativos que generan sentimientos negativos y que bajan tu vibración. Y esto es lo que el 99% de las personas que enseñan sobre manifestación y metafísica no te cuentan. Simplemente te enseñan una técnica y te enganchan con ello, haciéndote creer que la técnica es lo que te va a llevar a manifestar lo que deseas, cuando no es así, son los principios bien aplicados. Pero en alguna ocasión te puede funcionar la técnica si crees lo suficientemente en ella. Se llama efecto placebo, y al final necesitas también fe para poder hacer que la técnica te funcione, siempre y cuando obviamente esté sostenida en principios. Pero luego vas a ver cómo te deja de funcionar. ¿Y por qué pasa esto? Porque sigues ofreciendo resistencias y eso no te cuenta. Para que tú puedas manifestar lo que deseas, tienes que alinearte mental y emocionalmente con eso que tú deseas crear. Por lo tanto, tienes que disponer de un mecanismo que te permita saber cuándo estás ofreciendo resistencias, cuándo te estás desviando de la manifestación de lo que deseas. Y ese mecanismo ya
lo posees. Y es tu sistema de guía emocional. En otras palabras, tus sentimientos. Cada vez que tú emites un pensamiento negativo, tu ser interior, que es esta parte más sabia, antigua y amplia de ti, también podrías llamarle Espíritu Santo, fuente, como tú quieras llamarle según tu sistema de creencias, siempre te va a ofrecer un sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque esa es una clara señal de desacuerdo, ya que tu ser interior siempre te va a ofrecer una perspectiva positiva sobre ti y sobre todo lo que te sucede. Entonces, ese sentimiento negativo es una señal de desacuerdo, de que no está de acuerdo con ese pensamiento negativo que tú estás generando. Cuando tú crees no ser merecedor, tu ser interior dice, eres merecedor. Entonces aparece el sentimiento negativo, que es básicamente un recordatorio de que te estás enfocando en lo que no deseas. Es un llamado a que despiertes y que te des cuenta de que te estás alejando de lo que deseas crear en tu realidad. Tus sentimientos son como un GPS, siempre te están indicando la ruta que estás tomando, si te acercas o si te alejas de lo que deseas. Entonces, en tu día a día tienes que prestarle más atención a tus emociones. Cada vez que experimentes un sentimiento negativo, pregúntate, ¿qué es lo que estaba pensando justo antes de sentirme de esta manera? Y luego ve a observar el pensamiento que lo generó, porque recuerda, tus pensamientos generan tus sentimientos. Y recuerda también que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu mente. Cada vez que te das el permiso de poder observar tus pensamientos, dejas de ser el programa que hasta hace un momento te controlaba para convertirte en la conciencia que observa el programa. Y una vez que observas ese pensamiento, pues lo reemplazas por otro nuevo que te haga sentir mejor y alinee tu vibración con lo que tú deseas crear. Ese es el juego del pivotaje, que es el juego que tienes que jugar en tu día a día para liberarte de las resistencias y permitir que se manifieste lo que deseas. Si te gustaría que te traiga más contenido como este, comenta aquí la palabra manifestación y toca el enlace que está en mi perfil para que te unas a mi grupo con mentorías gratuitas donde te enseño cómo manifestar lo que deseas 100% gratis. Y sígueme para más.